Bueno, ustedes saben que las deudas se tienen que pagar y ya las empezamos a pagar con las empresas distribuidoras de electricidad después de que se descongelara la tarifa. Esto ocurre a partir de comienzos de este año, abril de este año, y en el mes de octubre se va a concretar justamente un nuevo alza en el valor del suministro eléctrico, en un incremento que, tal como hemos conversado en este programa, responde al descongelamiento de la tarifa que llevaba ya más de 4 años sin variaciones, ¿no? Entonces, un alza que el gobierno del presidente Gabriel Boric busca contener con un segundo proceso para entregar ayudas a través de subsidios a las familias más vulnerables, pero no solo las más vulnerables. Entonces, queremos conversar de cuáles son los alcances que esto tiene en el sentido de cómo va a impactar además esta alza, y va a depender también de cuánto paga cada hogar, de cuánto consume cada hogar y también de qué región del país estamos hablando. Para eso tomamos contacto a esta hora con el académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, Patricio Valdivia, ingeniero eléctrico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además, es doctor en biosistemas de ingeniería de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, y además cuenta con una destacada experiencia profesional en empresas energéticas líderes del país, incluyendo Chilquinta y Endesa. Así que estamos hablando de un tremendo entrevistado, Patricio. Un gusto de que estés con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Muchas gracias, Mirna, por la oportunidad y para poder referirnos a estos temas tan candentes que hoy en día afectan a Chile. Sí, pues sobre todo lo que afecta al bolsillo. Pero mira, antes de que entremos al detalle de lo que va a pasar ahora en octubre, quería preguntarte, hagamos un poquito de contexto, porque ya tuvimos una alza importante y entender para que todos los que nos ven y nos escuchan hasta ahora comprendamos de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del famoso descongelamiento de la tarifa que tanto dolor de cabeza ha generado. Efectivamente, estos ajustes, ¿cierto? Se enmarcan en el contexto del conocido descongelamiento de las tarifas eléctricas desde el año 2019, ¿cierto? Donde tenemos principalmente una deuda acumulada y también tenemos un tema de falta de ajuste del IPC. Entonces, esos dos elementos hacen que se haya ido acumulando una bolsa de deuda, ¿cierto? En torno a los 3.000 millones de dólares, más o menos en total, lo Imagínate. cual estaba programado para poder reajustar esto el año 2003, no se hizo, ¿cierto? Y ahora el 2024 ha sido el año del reajuste en 3 etapas. Ya la primera fue en julio, ahora tenemos la segunda y se espera una tercera y última en enero del próximo año, totalizando un acumulado, ¿cierto?, de aproximadamente 60% de alza de las tarifas eléctricas. Claro, y entonces, Patricio, es que es bien interesante lo que tú señalas, porque vamos a llegar a un 60%. Entremos de lleno en este incremento de octubre, de cuánto va a ser y cómo va a ir desarrollándose según consumo por hogar y región del país. Claro, ese 60% se estableció en la ley, hizo una diferenciación entre clientes que consumen menos energía y clientes que consumen más energía. Dentro de los que consumen más energía están las pymes, ¿cierto? Clientes industriales, por lo tanto, sobre los 350 kWh al mes va a tener un ajuste especial, que es más reducido, ¿cierto? En esta pasada, el reajuste de esos clientes es del 7%. Y en promedio país, el ajuste para los clientes menores a 350 kilowatt mes, 350 kilowatt hora al mes, es de 16%. Por lo tanto, tenemos comunas como en Santiago, en la región metropolitana, el ajuste va a estar en torno al 23%, por ejemplo, en Copiapó va a estar en torno al 26% y en Puerto Montt está en torno al 11%, ¿cierto? Rancagua va a ser un reajuste del 14%. Entonces, promedio país, 16% en esta segunda tanda. ¿Por qué, Patricio, por qué se produce esta diferencia entre regiones? Bueno, se produce porque efectivamente las tarifas están diferenciadas. No todas las tarifas tienen los mismos precios, ¿cierto? Porque esto obedece a procesos de licitación, ¿cierto? De las distribuidoras que salen a comprar energía, en este proceso que lleva a cabo la Comisión Nacional de Energía, ¿cierto? Y se le entrega entonces una bolsa de energía, una bolsa de gigawatt hora, ¿cierto? El cual se le asigna a un generador. Por lo tanto, hay un mercado detrás
que tiene distintas características, volúmenes y precios, ¿ya? Es distinto salir a comprar energía renovable, por ejemplo, que salir a comprar energía térmica, ¿cierto? Un poquito más cara, y eso hace entonces que Claro, también haya diferenciación en las tarifas de los clientes regulados, que es de lo que estamos hablando. claro, Por lo si yo, tanto, sí, mm, por favor, sí. continúa, termina. Por eso, es por eso que también, incluso dentro del mercado spot, que es el mercado instantáneo de la energía, también vemos Ujú. diferencia de precios, o lo llamamos desacoples, ¿cierto? Tenemos precios cuando hay mucha oferta de energía solar en el norte, y se habla Claro. del así conocido vertimiento energético, donde los costos marginales llegan a $0 por megawatt hora, ¿cierto? Versus en el sur, por ejemplo, que ya hay menos reservas de agua, también ya empieza a ser más caro. Entonces tenemos desacople en los precios marginales que el mercado Entiendo. instantáneo de la energía, y también hay diferencia en las licitaciones que les explico, ¿cierto? Que son este mercado entre oferta y demanda de la distribuidora y la generadora. Por lo tanto, obviamente el precio no es el mismo en todo Chile. Claro, Patricio, si te entendí bien, entonces, hablemoslo así como que las pymes y de las pymes hacia arriba, ya se pagó, ya se hizo un incremento importante en el primer ajuste que fue en julio, ¿no es así? Por lo tanto, Ujú. el ajuste más importante o reajuste más importante va a estar ahora en los que consumen menos de 350 kilowatts hora al mes, Ujú. considerando, me Ujú. imagino que 350 es un consumo bastante promedio, uno podría decir, de un hogar en Chile, ¿no? Es bastante alto, digamos. Habitualmente lo que nosotros tenemos como en hogares promedio son en torno a los Mm. 200 kilowatt-hora. Ya, Una casa o un departamento, ¿cierto? De 4 personas, 4 o 5 personas, ese es el promedio. Entonces, ellos, en torno a los 200 kilowatt-hora, son los que van a ver este efecto en promedio de 16% de reajuste, ¿ya? correcto. Y bueno, se determinó así porque efectivamente las pymes, ¿te acuerdas que hubo una discusión con las pymes para incentivar la reactivación, el mercado, ¿cierto? Que no fueran tan afectadas, porque efectivamente son los que consumen más energía del sector. Claro, y entonces en enero ahí se nos viene un ajuste, un reajuste más notorio que va a ser que nos va a golpear más, dirías tú. No. El fuerte está siendo ahora, ya, en Ya, simple, el primer ajuste fue principalmente por ese fue IPC el, desde el 2019. ya, Ya, este fue perfecto. también fuerte, el primero que hubo en julio, ¿cierto? El que Ya, motivó este subsidio del gobierno, ¿cierto? El subsidio de la luz, que se llama el correcto. subsidio de la electricidad. Este segundo ajuste ya es por aumento de los precios, ¿cierto? Y los precios que estamos pagando hoy en día de electricidad no reflejan el aumento que hubo desde 2019 en combustibles, en todas las indexaciones que está asociado a la tarifa eléctrica. Por lo tanto, este segundo ajuste es más de costos, ¿cierto? Y el tercer ajuste es un poquito más por la deuda acumulada, ¿cierto? Por no pago y demás. Pero lo fuerte es el primero y segundo, que es por reajuste IPC, sumado, Correcto. consideremos que hubo una inflación importante en Chile, ¿cierto? Que estamos saliendo Ujú. afortunadamente, pero en torno al 12%, ¿cierto? Y eso se ve reflejado Claro. entonces en este segundo periodo de reajuste. Y el tercero que viene en enero, que es alto, pero no es tanto comparado con el anterior, es ya por deuda, ¿cierto? Acumulada y demás. Por lo tanto, así se ha establecido el tratar de reajustar, ¿cierto? Eso aproximadamente 3.000 millones de dólares que se acumuló desde el año 2020. Sí, ¿tú por qué dices 3.000? Porque en general se habla de 6.000 millones de dólares. Sí, sí. Lo que pasa es que lo estamos diferenciando en este segmento de 350 y mayor y menor de 350. Pero sí, efectivamente se Ya. habla en torno a una deuda total, 6.000 ¿cierto? De 6 millones. mil millones. Claro, que es una deuda y que iba a seguir creciendo y que iba a seguir creciendo si que no se descongelaba la tarifa. Estamos conversando con Patricio Valdivia, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. Patricio, esta deuda se va a pagar en un plazo de 9 años. ¿Habrá más alzas en estos 9 años? Lo que debería empezar a suceder, y así lo estableció Ya, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, es que las tarifas empiecen ya a reflejar un poquito los efectos de las energías renovables, por ejemplo, la gran abundancia del sol y el viento, en los contratos que se adquirieron, que se firmaron a partir del año 2019, excepto en adelante. Convengamos en que son, Mirna, para explicar a la gente, ¿cierto? Los contratos que se por favor. suscriben hoy día tienen un efecto 5 años posterior. Por lo tanto, lo que estamos Claro, pagando, lo que estamos pagando al final del 2019 son contratos antiguos de suministro de energía, ¿cierto?
bajo otras características, con matriz altamente contaminante, con CO2, ¿cierto? Térmica, que generalmente esos contratos están asociados a precios más elevados. El aporte de las centrales renovables, solar, eólica, se empezaron recién a suscribir a partir del año 2017, 18, ¿cierto? Y en adelante. Por lo tanto, en los próximos años, debería pasar del 2027 en adelante, ya empezar a ver ese efecto, ¿cierto?, de la reducción de la energía en las cuentas de la electricidad. Lo que pasa es que los contratos se suscriben a 10, 20 años, que son los Claro, contratos que se suscriben exacto. entre las distribuidoras y las generadoras. Y claro, hay un periodo justo que hoy en día estamos justamente pasando por esa transición, Claro, digamos. es que había conversado con otro experto, mira, a lo mejor yo estoy equivocada, pero yo tengo entendido, según lo que él me expresaba, que recién en 10 años más vamos a ver de lleno cómo nos va a favorecer el que tengamos en un país como Chile, donde tenemos una fuente tan rica en energías renovables. Sí, lo que pasa es que una transición, efectivamente, por ejemplo, se inició a través del Ministerio de Energía un proceso de descarbonización, ¿cierto?, de la materia de energía, que eso partió del año 2019, ¿cierto? Entonces ya no deberían haber costos de suministro asociados a carbón, por ejemplo, que es más caro. Ujú. Pero eso efectivamente es un periodo de aquí al 2030 que todavía vamos a tener, 2040, perdón, que todavía vamos a tener algunas carboneras por ahí, a pesar que hay varias que se han desconectado. No es total, y efectivamente un periodo de transición, ¿cierto? Pero yo soy más optimista, creo que efectivamente hoy en día la potencia instalada, ¿cierto?, del sistema eléctrico es aproximadamente un 50% de energía renovable, por lo tanto ese efecto se debería empezar a ver en los suministros, en los contratos de las distribuidoras que se están adquiriendo, ¿cierto?, desde el año 2021 en adelante, por lo tanto yo creo que en menos de 10 años vamos a ver esos efectos ya, y a contar de 2027 debería empezar a andar una baja en estas tarifas. Ujú. 10 Claro, años es porque un periodo bastante conservador, sí. digamos, pero efectivamente lo que se ve y lo que se tiende a una reducción de estas tarifas debido al efecto de estas renovables. Ujú. Así No, que eso es eso súper es un hecho alentador real, digamos. porque, claro, no, y es muy alentador porque esto tiene un impacto, por supuesto, en la vida cotidiana de las personas, tiene además Ujú. un impacto en el precio de productos es decir, la electricidad está presente en todo lo que se hace en el, digamos, en todo lo que es el mercado, en la producción de bienes y servicios. Entonces, de alguna manera, Exacto. esto también, esa cadena de producción, donde la electricidad juega un rol evidente, por supuesto que se va a pasar a precio. Ahora, ¿en qué momento más o menos debieran estar ya terminando? ¿Qué años? ¿En qué año más o menos ya deberían estar terminando estos contratos, como dices tú, que se suscribieron con termoeléctricas a carbón, que son más caros, que tienen condiciones mucho más desfavorables, por supuesto, para finalmente los usuarios que somos los que pagamos la cuenta de la luz? Claro, yo efectivamente creo que vamos en un retroceso, ya bastante, o sea, estamos y cada vez están habiendo contratos de suministro con la distribuidora de más componentes renovables, ¿cierto? Lo cual es bueno. Ya tenemos también potencia instalada mayor de renovables en los últimos años, ¿cierto? Pero la pregunta clave de hasta cuándo vamos a estar pagando este efecto está también de Eso, la mano de la planificación energética, ¿cierto? No nos vamos a deshacer de la térmica, porque tiene una componente interesante la térmica, que tiene que ver con la estabilidad, ¿cierto? Operación en base, el tener combustible almacenado al ladito, es bueno para los sistemas eléctricos, para la estabilidad. Entonces, ese fenómeno hoy en día lo estamos tratando de recambiar, por ejemplo, por sistemas claro. BESS, con batería, ¿cierto? Con sistemas de almacenamiento energético, pero hoy en día no podemos deshacernos de las térmicas, ¿cierto? Así de simple, y por eso se está indagando y se está viendo la opción de estas renovables, por ejemplo, tener con sistemas de almacenamiento con BESS, y eso podría cambiar muchísimo el costo, ¿cierto?, de las centrales que estamos pagando más cara, por estas centrales más renovables, ¿cierto?, con almacenamiento. Pero no Claro, es simple, digamos, reemplazar un sistema de tecnología por otra renovable, por ejemplo. totalmente de acuerdo, Complejo porque no porque, puedes dejar claro, no te puedes arriesgar a un blackout, totalmente un blackout en todo el país, ¿no es cierto? exacto, claro, claro. Claro, pero Patricio, sácame una duda, porque a ver, si nosotros estamos suscribiendo el objetivo de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, para enfrentar el cambio climático, de llegar al 2050 con emisión cero de dióxido de carbono, ¿no? Ujú. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, de aquí a 2050, ¿Chile está preparado para poder funcionar
sobre la base de energías renovables no convencionales, es decir, la energía eólica, la energía solar, etcétera, y dejar fuera entonces las centrales de carbón. Al 2050 es un buen desafío, ¿ah? Yo creo que podría ser plausible esa fecha. Lo que pasa es que va a depender mucho cómo entre los sistemas, las renovables con sistemas de almacenamiento, porque renovables más sistemas de almacenamiento es lo que podría reemplazar a las centrales térmicas. No sé si se entiende. Exacto, por Un poco, supuesto. Lo entiendo súper bien, que son las ya famosas baterías, ¿no es cierto? Para poder guardar la energía y que exactamente. no se pierda, como pasa hoy día. Claro, Exactamente. Y eso podría ser el exacto. candidato a reemplazar las centrales térmicas de carbón y centrales térmicas que tienen combustible almacenado al lado, ¿cierto? Y que operan en base y le dan cierta estabilidad al sistema eléctrico. Entonces, en la medida que proliferen los sistemas renovables con almacenamiento, vamos a poder ir prescindiendo nosotros de las centrales térmicas que son más caras, ¿ya? Y eso es un proceso de Para. transición y si lo llevamos al año 2040, 2050, claro, Chile efectivamente tiene metas de cumplir con CO2, ¿cierto? Reducción de CO2, pero obviamente no es fácil y va a estar sujeto a que las centrales con almacenamiento y renovables también aumenten y proliferen en el país. Por lo tanto, pero siendo optimista, yo creo que el 2050 es un buen año para decir que la matriz va a estar predominantemente renovable con sistemas de almacenamiento incorporados, lo cual va a significar, fíjese lo que estoy diciendo, en nuevos Ujú. contratos de suministro recién a partir de ese año con la distribuidora. Por lo tanto, el efecto se dilata cada vez más que yo desplazo, ¿cierto?, el periodo en cual la materia es más verde, los contratos de suministro van a ser más económicos, ¿cierto? Pero eso Claro. tiene un delta de tiempo de 5 años en establecer esos nuevos contratos. Por lo tanto, se va postergando, en definitiva, en la reducción del precio. ¿Se da cuenta, no? Sí, pues me doy cuenta y espero estar viva para aquello. Uno no sabe, ¿no? Cuánto se demora todo esto. Conversamos hasta ahora con Patricio Valdivia, académico del Departamento de Ingeniería de Eléctrica de nuestra universidad. Además, él es doctor en Biosistemas de Ingeniería de la Universidad de Arizona y también tiene una destacada trayectoria profesional y en empresas energéticas líderes del país como Chilquinta y Endesa. Entonces, hago toda esta presentación, o la repito, digamos, pero solo para decir que te quiero bajar a una cuestión mucho más cotidiana, porque tú estás acostumbrado, por supuesto, Patricio, a ver los grandes temas en materia energética, pero vamos a lo práctico, porque evidentemente que las personas han tenido que aprender en estos meses, ¿no? A ahorrar energía en sus casas. Claro, un camino es instalar paneles fotovoltaicos, pero sabemos que es una inversión pesada. Pero ¿qué otras cosas se pueden hacer? Te lo digo así para que nos ayudes a buscar maneras efectivas de bajar la cuenta de la luz. Em, ¿no? Sí, te escucho, te escucho. Ya. Bueno, la verdad que son medidas cotidianas que podemos hacer y la verdad que siempre son buenos tener estos tips. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, no desconectar algunos consumos permanentes, por ejemplo, transformadores, ¿cierto? Equipos que consumen energía y que yo las puedo ahorrar en cierta medida. Es bueno, por ejemplo, en el caso de los transformadores, los cargadores celulares, ¿cierto? Todas estas cosas que funcionan, que tienen una energía que se consume cuando no están siendo utilizadas, es bueno también eso desconectarlo. ¿Ah? Yo creo que eso Y ha perdona, llevado a, Patricio, a una buena práctica. claro, pero déjame Ujú. preguntarte, ¿eso realmente ayuda a bajar la cuenta de la luz? Porque hay gente que dice, no, si no gasta nada, ¿qué vamos a estar desconectando? El enchufe que está prendido, la zapatilla que queda prendida también, o el típico cargador del celular que queda ahí prendido y está todo el día funcionando. ¿Eso realmente tiene un impacto? Bien poquito, pero suma, todo suma. Las Todo LEDs suma. consumen muy poca energía. Una zapatilla con LED, no, eso la verdad que tiene muy poca energía. Pero, por ejemplo, Ya. un transformador antiguo sobre todo, que está en vacío, tiene una corriente magnetizante, que es un concepto bien técnico, ¿cierto? Que es un consumo permanente de los transformadores, que Ya. está en torno al 3%, por lo tanto, no es 3-5%, no es menor, pero si se puede obviar ese consumo, mediante desconectar el transformador, dejo de gastar, digamos, en definitiva. Por lo tanto, hay formas de poder reducir la cuenta de luz en ese sentido, pero obviamente unos que producen más impacto que otros. El desconectar una zapatilla, la verdad que no produce mucho impacto en Claro. reducción de la tarifa Mira, de esto. totalmente. Deja compartir mi propia experiencia con el tema. O sea, yo sí he podido observar que dejando de ocupar el hervidor de agua,
realmente es increíble. Ujú. Ahora uno va a decir, pero mira, pero vas a perder en gas. Pero ¿sabes cuál es la respuesta que yo hago? Claro, porque efectivamente la tetera, cuando tú pones la antigua tetera, ¿no es cierto?, en la cocina, obviamente que Ujú. pierdes mucho gas ahí. Pero yo digo siempre y Claro. me respondo a mí misma que yo tengo formas de controlar el gas. Porque yo compro Ujú. gas, digamos, mi gas no viene por tubería, entonces yo tengo formas de controlar el gas, pero no tengo formas de Exacto. controlar la energía, porque empieza a correr, a correr, a correr el medidor. ¿Estás de acuerdo que Sí. efectivamente, digamos, utensilios como el hervidor, el horno eléctrico, el tostador eléctrico son una fuente importante de gasto? Son importantes de gasto y la prescindencia, digamos, de su elemento es alta. Se notó en Claro, los últimos cortes de suministro, ¿cierto? En que mucha gente está tremendo, también incorporada hoy en día en la sociedad, pero sí consumen claro. y reemplazan el gas, ¿cierto? En cierta medida, eh, pero claro, consumen, porque efectivamente el cocinar con gas y cocinar con electricidad tienen distinto poder calorífico, ¿cierto? Pero hoy en día ya es un tema de costo, que es lo que está haciendo más costoso con respecto al otro. Pero si yo quiero ahorrar efectivamente energía, puedo ahorrar en ese sentido en la calefacción, por ejemplo, ahorrar todo lo que tiene que ver Eso, con buena aislación, es una buena medida, es una medida súper eficiente de pero poder ahorrar las electricidad. estufas, sí, pero las estufas oleoeléctricas son, pero, o sea, es del terror lo que gastan. Súper consumera. Esta es, Súper pero consumera, sí. tremenda. O sea, por eso te digo, y lo otro que, bueno, están esas estufas, ¿qué otras cosas son las que gastan de manera brutal? Bueno, hay varias otras fuentes de gasto, ¿no? Pero claro, hay que atender ahí a un fenómeno que hoy día prácticamente todo funciona con electricidad. Entonces las personas, por eso que cuando quedó la escoba con estos cortes masivos, es porque, Corto. claro, las personas, claro, la electricidad hoy día juega un rol extremadamente importante. Patricio, te quería preguntar acerca de los medidores inteligentes, porque quiero entender si efectivamente si tuviéramos medidores suficientemente inteligentes podríamos mejorar no solo la gestión de las empresas distribuidoras, sino también lo que se consume objetivamente en cada hogar. ¿O estoy hablando tonteras? No, efectivamente mejora el servicio, mejora la medición, ¿cierto? Tener los medidores inteligentes, y eso es así. Lo que pasa es que hubo una polémica en Chile que tú recordarás, ¿cierto? Que el tema de la Por imposición de los supuesto. medidores inteligentes y que generó una reacción de la ciudadanía más que una mejora, ¿cierto? Por lo tanto, pero yo creo efectivamente técnicamente es bueno que las distribuidoras sepan, por ejemplo, si están consumiendo energía o no los consumidores, cosa que no pasó con el último corte, en el cual se dijo muchas veces que las distribuidoras no estaban al tanto de qué clientes tenían o no tenían luz. Entonces, ese es un fenómeno, en efecto, de los medidores inteligentes. El no tener medidores inteligentes, Exacto. tú no puedes ir monitoreando efectivamente quiénes tienen efectivamente luz, una pregunta súper básica, pero que en el último corte Ujú. se demostró que no se contaba con la información. En él no tuvo la información de todos los clientes para decir quiénes tenían y no tenían electricidad, una cosa súper básica que lo sufrimos, ¿cierto? Por las consecuencias que se produjeron. Y eso es directamente en Ya pues, relación con el no tener medidor inteligente, digamos. claramente. Bueno, de todas maneras te vamos a estar volviendo a consultar cuando se produzca en enero el siguiente reajuste, ¿no?, de la tarifa. Estos temas siempre Ujú. son, como decía al principio, muy preocupantes porque tienen impacto en todo lo que en el presupuesto del hogar. Patricio Valdivia, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de nuestra universidad, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mirna. Que esté muy bien. Gracias por la Que estés invitación. muy bien. Chao. Gracias a ti.